Sean todos bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. Durante media hora compartiremos la actualidad deliberativa local, el tratamiento de los proyectos ingresados, la tarea de las diferentes comisiones y todo el accionar de un consejo en movimiento. En el año 2009, a través del decreto 206-2009, se creó el Fondo Federal de la Soja, con el fin de federalizar la recaudación de los derechos provenientes de exportación de la soja, con destino exclusivo a la ejecución de obras públicas, inversión en bienes en los municipios del país. Estaba enfocado en acrecentar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población. Que la eliminación de este fondo federal proviene de las retenciones a las exportaciones de soja a través del decreto de necesidad y urgencia. Resulta un enorme golpe a la construcción de un país federal, a las arcas provinciales y principalmente a las arcas municipales, que dependen en gran medida de estos recursos para la ejecución de obras y capitalización de bienes. Que ante la desaparición de los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario, los municipios verán afectados negativamente su presupuesto, su situación económica y financiera, debiendo suspender obras en ejecución y capitalización en bienes de uso, maquinarias del parque vial, que son necesarias para la prestación de servicios públicos a la comunidad. Que el decreto de necesidad y urgencia por decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno Nacional lanza un nuevo ajuste, eliminando el Fondo Federal Solidario, perjudicando enormemente a provincias y municipios, ya que el mismo tenía un propósito redistributivo y federal, dos valores que un gobierno neoliberal y centralista desprecia, multiplicando el desempleo y la pobreza. Ante la notoria reducción de ingresos coparticipables, muchas obras correrán riesgo por ser suspendidas, o bien deberán ser financiadas con recursos genuinos del municipio, debiendo reasignar partidas de un lugar a otro. Que, como consecuencia a la falta de recursos presupuestados, las obras que podrán ser suspendidas, impactando directamente en nuestra economía regional, ya que en El Dorado siempre se ha dado prioridad a la mano de obra local, a proveedores de insumos y materiales de la localidad, generando e inyectando liquidez al comercio y a la industria local, situación que podrá revertirse negativamente ante esta nueva modificación en las arcas provinciales y consecuentemente municipales. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad del Dorado resuelve: Artículo primero. Rechazar enérgicamente la intempestiva medida adoptada por el Gobierno Nacional de eliminación del Fondo Federal de la Soja, atento a las consecuencias negativas descriptas que tendrá la falta de recursos coparticipables en las arcas provinciales y consecuentemente en las municipales. Artículo segundo. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata restitución de los fondos provenientes del Fondo Federal de la Soja a las provincias y a los municipios que fuera derogado por decreto 756/2018. Artículo tercero. Solicitar y acompañar al Gobierno de la Provincia de Misiones en la realización de reclamos y gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional a fin de revertir la medida adoptada mediante decreto 756/2018, artículo cuarto, de forma. Afecta directamente a los municipios, afecta al federalismo. Este Fondo de la Soja que viene a ser una retención que se le hace a los granos desde hace mucho tiempo y que el Gobierno Nacional había decidido coparticipar hace varios años atrás, primero a la provincia y de allí a los municipios, le significa a la Municipalidad del Dorado un recorte de 25 millones de pesos anuales en obras públicas. Con esos fondos, en los últimos años, como bien pongo en el proyecto, se han comprado grandes equipamientos, los dos rolos vibrocompactadores que tenemos, la planta de asfalto, la motoniveladora, los equipamientos que faltaban para completar todo lo que era
la planta de asfalto, que significa, o sea, el camión regador y cosas así, veredas, insumos para hacer asfalto, es decir, diversas obras públicas que se utilizaban esos fondos, así como hoy entró un proyecto para la compra de un nuevo camión recolector residuos a través del Fondo Federal Solidario, digamos, ¿no? Y que sabemos que a través de este decreto de necesidad de urgencia se va a cortar esa coparticipación sin tampoco el Gobierno Nacional ni el Ministro de Economía explicaran qué se van a utilizar esos fondos, es decir, si va a venir alguna otra compensación, si se van a dar alguna otra respuesta a los municipios que con esto pierden, todos los municipios y puntualmente nuestro municipio, un ingreso importante que era volcado en obras públicas, en obras que le servía a la comunidad y que le servía a la gente del Dorado. Entonces, la idea es solicitar a los pares que me acompañen en este rechazo de este decreto de necesidad de urgencia, pidiéndole al Gobierno Nacional que dé marcha atrás con este decreto, y al Gobierno de la provincia de Misiones que haga las gestiones y acompañarle al Gobierno de la provincia que solicite también la inmediata vuelta atrás con este decreto de necesidad de urgencia. En los últimos 3 años se aumentó, no solo numéricamente, sino porcentualmente lo que fueron recibiendo las provincias, porque se le empieza a devolver la plata que es de las provincias. Sigue siendo poca la coparticipación nacional. En el 94 era un 75-25, terminamos, fue progresivo, no fue únicamente el kirchnerismo el único responsable, pero terminamos con un 24-76 al revés. Con el Gobierno Nacional gordo e hinchado de dinero, las provincias raquíticas y exigiendo y teniendo que adherir a las políticas nacionales para poder recibir fondos, obras y no ser castigadas. Se usaba la billetera acá con la política de amigo-enemigo. Y digo esto para ir a los números puntuales, no hablemos de porcentajes, sino hablemos de la cuestión puntual. Las provincias siguieron aumentando en porcentaje. Este año, la provincia de Misiones, en el periodo enero-julio, como coparticipación estoy hablando, tenía presupuestado 15.565 millones de pesos. 15.565 millones de pesos, Recibió en el mismo periodo, enero-julio, 18.667. 3.000 millones más. 3.000 millones más de lo que tenía presupuestado. Todas fueron recibiendo un poco más. A la provincia de Misiones le tocó 3.000 millones. Porque cuando debatimos números, es cierto que es importante y que a nadie le gusta que nos quiten un fondo, pero también, veamos el mapa completo, porque nos quedamos con un ítem, pero lo que nos conviene criticar miramos, pero lo otro miramos para otro lado. Ahora pregunto, ¿también no podemos pedir a la provincia que reparta un poco más esa plata? ¿No podemos pedir a la provincia que el extra que tiene llegue a la ciudad del Dorado? ¿O cómo es la cosa de vuelta? Porque el Gobierno Nacional es de un color político distinto, sí es neoliberal y la provincia nos callamos la boca, somos dirigentes sumisos, que si las decisiones las toman en la Cámara de Diputados de la provincia, nos callamos porque seguramente tendrán razón. Hay 3.000 millones de pesos extras en este periodo de 6 meses. Entonces, cuando hablamos, de la falta de federalismo, sabemos que no existe independencia política, sino hay independencia económica. Pero primero, cómo se acrecentó el porcentual de coparticipación nacional con respecto a las provincias. Y después los extras que hemos recibido. Y nadie dice nada, y la provincia se calla la boca, y seguimos hablando y tirando los problemas al Gobierno Nacional. Y después, si tenemos la mirada más local y miramos a la ciudad del Dorado, hoy en día decíamos, las provincias reciben, porque se está devolviendo un porcentaje muy pequeño, y digo esto calculando el 26% debe ser de lo que se coparticipa en la nación. La provincia de Misiones coparticipa a los municipios el 12%. Es decir, como municipio, yo no sé cuántas acciones hicimos para cambiar la coparticipación provincial, para recibir más y para no tener lo que criticábamos antes, un Estado gordo que dependamos del gobierno de turno para ver si nos dan las obras, para ver si nos dan la plata.
La provincia no coparticipa, de cada 100 pesos de impuestos, 12 se coparticipan. Entonces, ¿cuál es la mirada del federalismo? Yo no entiendo realmente a dónde va cuando decimos falta federalismo a la nación. Resulta que acá la cosa es exactamente la mitad y acá nadie dice nada. Entonces, cuando hablamos de federalismos, lo que digo, miremos el mapa completo, miremos todo el panorama y a partir de ahí discutamos el federalismo. Reconozco que tenía más dudas que certezas respecto a esta quita del Fondo Federal Solidario. Es más, tuve entredichos con gente del PRO, partido que forma el frente del cual somos parte, porque yo defiendo el destino que se le dio al Fondo Solidario acá en nuestro municipio, y hablo desde el 2016 para acá, porque ahí está la responsabilidad que nos compete a nosotros como concejales. Yo creo que desde el 2016 para acá fueron bien hechas las inversiones de este fondo en nuestro municipio, pero al escucharlo al concejal Falzone no puedo dejar de coincidir totalmente con él. Primero porque es verdad, ayer ante esta preocupación mía traté de leer y leer y leer todo lo posible. Cortito, puedo decir que cuando se firmó el decreto en el 2009, las provincias recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales. La provincia de Misiones recibió 3.000 millones más, que supera mucho los 600 millones que dejaría de percibir por Fondo Soja, porque todavía siguió percibiendo. Es más, hoy entró un expediente donde el municipio pide autorización para la compra de maquinaria. Entonces, y es verdad esto de que es la provincia la que no está coparticipando lo que debiera con los municipios, entonces debiéramos insistir ahí, como Consejo Deliberante, ponernos la camiseta del Dorado, no de un partido político, e insistir que esos 3.000 millones, porque llama mucho la atención de que estos datos son totalmente ciertos, porque son remitidos desde oficiales, son datos oficiales. Entonces, me genera muchas dudas porque con estos datos, con estos números que el secretario de Hacienda haya manifestado hace unas semanas atrás, que El Dorado recibió 2,5 millones menos de coparticipación municipal. Entonces, ¿hay alguien que no está diciendo la verdad? Bueno, por eso, porque más allá de mi preocupación que tenía y que pude aclarar bastante con lo que leí ayer y ahora con lo que manifestó el concejal Falzone, no voy a acompañar este proyecto por algunos términos que figuran en el mismo y porque además, sobre todo, no estoy de acuerdo con este rechazo enérgico, porque ayer también cuando hablábamos de que como concejales o como Consejo Deliberante por ahí podíamos manifestar nuestra preocupación de acá en más. Así que por eso, bueno, no voy a acompañar. Los obligaron a los gobiernos a firmar este pacto fiscal famoso, porque nadie, ni él, ni varios gobernadores, ni intendentes firmaron porque tenían ganas y porque les gustaba, sino que fueron obligados con la amenaza de que se les iba a sacar el Fondo Federal Solidario si no firmaban, y menos de un mes y días después terminan sacándose ese Fondo Federal Solidario. Y que el Gobierno Nacional está acostumbrado a tomar estas decisiones así, inconsultas, y lo hemos visto con el famoso tema del peaje, donde en el peaje que está aquí en Colonia Victoria, el aumento fue mayor al de Santa Ana, sin explicaciones, sin razones, simplemente cuando ambos costaban lo mismo, Ahora ya están igual. y ahora se incrementaron inclusive más. 30 pesos. Y en esto voy a hacer una consideración política, porque así como dijo el concejal Falzone, en la época en que se pedía el aumento de las retenciones y peleábamos contra la gente del campo, yo sigo pensando que esa gente del campo sí es el gorilaje y sí son oligarcas y son los que han manejado desde atrás el país durante muchísimo tiempo y que hoy tienen un presidente que les responde a ese gorilaje. De hecho, hoy se va a juntar el presidente de la Nación con 3 de los empresarios más importantes que representan ese gorilaje y esa oligarquía en nuestro país, como para ver hacia dónde avanzamos. Este presidente que
a principio de año dijo que la inflación en nuestro país no iba a superar el 15% y ya estamos a 6 meses por encima del 19%. Y sabemos que vamos a terminar por encima del 35% en lo que va de este año. Cuando las paritarias nacionales, el gobierno se sienta y establece que no deben superar el 15%, porque esa es la inflación que está prevista para este año, digamos, ¿sí? Y tenemos, y lo digo como docente universitario también, movilizaciones en todo el país y riesgo de que no avance o no inicie el segundo semestre en las universidades nacionales públicas que tenemos en nuestro país, porque el gobierno nacional decide no dar ni siquiera el 12% de incremento salarial y debe 4 meses a las universidades públicas de funcionamiento. Entonces sí digo que este gobierno nacional, y no estoy defendiendo y reafirmo públicamente que todo aquello que han robado tienen que ir presos, y que si se demuestra que todos estos personajes políticos que se han quedado con lo que no tenían que quedarse, deben ir presos. Llámese expresidenta, exministros o quien sea. Como también voy a apoyar si el día de mañana alguno de los que actualmente están en el gobierno son denunciados, también sean juzgados. Considero siempre que la plata del pueblo debe ser del pueblo y no debe ser de quien los dirige, y que esos dineros tienen que ir al pueblo. En eso coincido totalmente con el concejal Falzone. Vamos a diferenciarnos en algunas opiniones respecto de el gorilaje o la oligarquía de nuestro país. Y sí voy a reafirmar que el gobierno anterior tenía sus problemas de corrupciones y que lo están pagando, y me parece bien, que no eran todos, porque no hoy mediáticamente se nombra muchos y hay muchos de los que estuvieron en el gobierno que ni siquiera están mencionados, ni en el cuaderno Gate, ni en ninguna de los juzgados, digamos. Entonces, quien tiene que pagarla, que las pague. Mi intención es que a El Dorado no le saquen nada. Si viene más, peleemos por lo que viene de más, que me parece bien que hay que pelearlo, y en eso vamos a estar todos juntos. Y reafirmo que si tenemos que ir a pelear con el gobierno de la provincia para que El Dorado reciba más recursos, yo voy a ser uno de los primeros que vaya también a pelear, así el gobierno de la provincia sea del mismo color político que yo milito actualmente, pero defiendo puntualmente y principalmente la ciudad del Dorado y la gente del Dorado. Entonces voy a pelear siempre con el gobierno de la provincia o con el gobierno nacional si le quieren tocar fondos que hoy son de la gente de la ciudad del Dorado. Nosotros no podemos permitir desde el interés propio de nuestra comunidad que se nos reduzca un centavo más, aunque en lo global haya venido, vamos a suponer que es cierto, lo que no tengo por qué negarlo, a las cifras que ha puesto el concejal Falzone en consideración, pero como yo veo que han habido muchas disminuciones de todo tipo en los programas nacionales, sin ir más lejos, los programas nacionales de médicos comunitarios que se ha perdido, los programas Remediar que se han perdido en el ámbito de la salud, así como las reducciones que hemos tenido en la planta de agricultura familiar, que siguen protestando y siguen pidiendo su restitución como empleados, son vecinos nuestros. Han habido muchas reducciones presupuestarias que paralelamente a lo que viene a la provincia, que puede ser que venga más y no lo dudo, a nosotros nos afectan como comunidad, como municipio. Entonces, ante un golpe como es el del Fondo Federal Solidario, que nos ha dado como municipio muchos beneficios, y ante la pérdida de esto, yo debo reaccionar como tal, como defensor de mi municipio. Podemos hacer consideraciones políticas de orden nacional, respecto de la corrupción, respecto de un montón de cosas,
con las cuales nunca estuvimos de acuerdo, pero me parece a mí que nosotros como tal, como representantes del pueblo, como concejales, debemos reaccionar en defensa en primer grado de nuestra realidad y de nuestros vecinos. La Nación le debe a la provincia muchísimo más de lo que hoy le da, muchísimo más aún de lo que le daba en otras épocas hacia atrás, y esperemos que en el futuro la Nación sea lo más mínima posible y que las provincias sean las que administren los presupuestos. Eso se llamaría un país federal. Bienvenido sea si se está dando. Lo que sí, nosotros como municipio también tenemos que dar la pelea interna dentro de la provincia. Y seguramente si en algún momento hay algún proyecto de parte de la oposición para que esto ocurra, nosotros también vamos a acompañar. La situación económica que estamos viviendo es cada vez peor. Nuestros vecinos van a requerir muchos más fondos sociales, a los cuales el primer lugar donde vienen a pedir socorro es acá en el municipio, en Acción Social. Lo tenemos todos los días acá. Ahora la gente pide para hacer pollo, para hacer todo tipo de acciones solamente para mejorar su situación de pobreza estructural, pero también de pobreza que se ha acentuado en estos últimos años. Por eso, como una reacción casi visceral, ¿no es cierto? Tenemos que oponernos firmemente a cualquier reducción, sea de la naturaleza que sea, y más cuando este tipo de cosas ha beneficiado tanto al municipio. ¿Cómo se usan estos fondos en el municipio? Y ahí voy a coincidir plenamente, y vamos a hablar siempre del momento en el cual nosotros somos concejales, el 2016, asumimos en el 2015, pero en el 2016 nos tocó aprobar las primeras autorizaciones para la utilización de este Fondo Federal Solidario, en el cual nos hemos encargado de que cada una de esas obras, más allá de participar de las licitaciones, de que se concreten, de que sean realmente un beneficio para nuestra sociedad. Y por nombrar algunas de ellas, nombro por ejemplo el entubado del barrio Santo Domingo, que tantas veces los vecinos han venido a reclamar aquí, porque muchas veces hablamos de la compra de camiones que implican con mejorar la calidad del servicio del municipio, pero otras veces tienen que ver con obras que yo les aseguro que con nuestro presupuesto municipal y con lo que refiere a la recaudación propia del municipio y a la coparticipación no llegaríamos a poder cubrirlos. Y el panorama no mejora, el panorama ya lo dicen los mismos economistas. La inflación se ha disparado, realmente las variables económicas no se están controlando, no se están logrando controlar, y así como nombraban recién, ya hubieron muchísimos recortes, ya se siente el ajuste hace mucho tiempo. Y esta situación particular de llegar a sentirnos fuertemente afectados en el municipio me parece que amerita esta resolución, y amerita también de que nos unamos, porque hay diferentes voces en los consejos deliberantes de toda la provincia que estamos en conocimiento, que también se están manifestando en contra de esta medida, en contra de este decreto de necesidad de urgencia, y que me parece que eso es juntarnos de una vez, es poder manifestar nuestra posición, y así como lo ha hecho el Gobierno Nacional en otras oportunidades, donde yo creo que tiene esa cuestión de la prueba y error, eso llega al pueblo y esperan a ver cómo el pueblo se manifiesta muchas veces para dar vuelta atrás con sus decisiones. Y en este momento nosotros nos tenemos que alzar con la voz de nuestros ciudadanos. Así que manifiesto mi apoyo al proyecto del concejal López, y también considero que es una buena oportunidad
para poder también exigir más a nuestro gobierno provincial, para realmente ahí de alguna manera, si yo escucho que ahora estamos coincidiendo con lo que planteamos cada uno y que entendemos de que nos merecemos más y de que sería lo más justo, qué bueno que también podamos avanzar sobre eso y que no quede hoy simplemente en un discurso que va a un acta, que se desgraba y se archiva, que quede en algo más y que desde este Consejo también podamos en algún momento elevar un documento y llevar adelante un pedido, ¿por qué no?, de aumentar ese fondo, de esa coparticipación que hoy es del 12% para todos los municipios de la provincia. Muchas gracias, señora Presidenta. Nosotros fuimos elegidos por el pueblo para tratar de defender los derechos del pueblo. Y una de las cosas justamente es controlar que las cosas se ejecuten, pero también defender las cosas que hemos recibido, como por ejemplo el Fondo Solidario, como bien dice, Fondo Federal Solidario. Yo creo que esto debemos defender entre todos, independientemente al partido que pertenezcamos. Es imposible tapar el bosque con el árbol. Quizás un tiempo sí, pero por ahí las consideraciones políticas que queremos justificar, yo creo que va a ir mucho más allá de la realidad social que está viviendo. Sí estoy de acuerdo y voy a apoyar a este proyecto, pero también decir de que debemos trabajar obviamente con el gobierno de la provincia de Misiones. No estoy de acuerdo con las palabras de exigir al gobierno de la provincia de Misiones. Yo creo que debemos gestionar, demostrar lo que nos corresponde y seguir trabajando en esto como para que la coparticipación nos llegue a nosotros lo que nos corresponde. Pero esa es una tarea que debemos hacerlo entre todos, municipio, consejo deliberante. Obviamente que si demostramos a la población de que estamos haciendo bien las cosas, seguramente también vamos a tener el apoyo de la sociedad. Si bien a veces el gobierno, tanto nacional como provincial, toman medidas, me imagino que son medidas que siempre creen que es la mejor para la ciudadanía, para el pueblo. Quiero creer eso, porque esa es la política, al menos la política que a mí me gusta ejercerla, siempre pensando en el otro, pensando en la sociedad. Y en este sentido sí, vemos que esto nos va a perjudicar mucho a cada uno de los municipios. Si bien nosotros el Consejo Deliberante podemos resolver esto, pero también creo que es una tarea fundamental de cada uno de los intendentes salir obviamente a defender esta temática y esta problemática. Así que eso simplemente decir que voy a acompañar, estoy totalmente de acuerdo obviamente con las consideraciones que se hicieron acá, sin tener en cuenta obviamente las consideraciones políticas que debemos, que he escuchado acá, pero en realidad viviendo la realidad de nuestro pueblo. Nada más. Por la afirmativa. Por la negativa. Aprobado. De esta manera, arribamos al final de otra edición del HCD Informa, un espacio popular abierto de y para toda la comunidad, con los representantes de la Sociedad de El Dorado en acción, camino al centenario de nuestra ciudad.